Vamos a hablar sobre lo que es la teoría socioepistemológica o socioepistemología. Es un marco teórico que se encarga o se ocupa del estudio de las prácticas sociales como causantes de la construcción del conocimiento matemático y su difusión institucional. Además, modela las dinámicas del saber o conocimiento puesto en uso. Esta teoría se caracteriza por ser contextualizada, relativista, pragmática, funcional y también alude a la complejidad de la naturaleza del saber y su funcionamiento. Además, responde preguntas como cómo conocemos, cómo construimos los sistemas conceptuales y cómo usamos lo que conocemos. Para la construcción social del conocimiento matemático debemos tomar en cuenta 4 dimensiones. Estas dimensiones serían la dimensión epistemológica, dimensión didáctica, dimensión cognitiva y la dimensión social. En cuanto a la dimensión epistemológica, es la forma con que llegamos a conocer. En la didáctica es el legado cultural que se transmite vía la enseñanza. La dimensión cognitiva alude a las funciones adaptativas y a lo que el ser humano le sirve como utilidad. En cuanto a la social, se enfoca en el valor de la utilidad. Estas dimensiones nos permiten alcanzar algún grado de satisfacción en cuanto a nuestros actos de conocimiento. Por otra parte, tenemos 4 principios fundamentales en el cual se basa esta teoría. Ellas no tienen un orden lineal secuencial, sino que forman una red nodal. En estos principios tenemos el principio de la racionalidad contextualizada, y este principio alude en que la relación entre el sujeto al saber es una función contextualizada o una función de contexto, y esta influye sensiblemente en el tipo de racionalidad con el cual el individuo o grupo construye su conocimiento, en tanto lo significa y lo ponga en uso. Es decir, la esencia de este radica en entender que el conocimiento matemático es un producto sociocultural. En cuanto al principio de relativismo epistemológico, una vez puesto el conocimiento en uso, se consolida como un saber y su validez será relativa a un entorno, ya que este emerge de acá por su construcción y sus respectivas argumentaciones, y esto es lo que lo dota de relativismo epistemológico. En cuanto al principio de resignificación progresiva, este concibe que la significación como un proceso, no como un estado. Tiene dinámicas funcionales, contextuales y relativas, y a causa de su propia evolución del saber y de la interacción entre diversos contextos, se resignifican estos saberes enriqueciéndolos de significados variantes. En cuanto al principio de la normativa de la práctica social, asume que las prácticas sociales es una base o son la base y la orientación de los procesos de los conocimientos. Se constituye, por así decirlo, como generadores de conocimiento. A su vez, para llevar a cabo el conocimiento matemático necesitamos tener claros 3 términos en específico, lo que serían matemática, matemática escolar y matemática educativa. En cuanto a la matemática, se conoce como el saber científico mediante criterios de verdades y comunidades internacionales robustas. En cuanto a la matemática escolar, se trata de un subproducto derivado de la transposición hacia el ámbito escolar. Este es rediseñable con fines de aprendizaje. Y en cuanto a la matemática educativa, es una disciplina científica que estudia los fenómenos didácticos relacionados al saber matemático.
Todo esto con el fin de precisar lo que nos referimos al discurso matemático escolar y la manera en que se puede rediseñar. En este sentido también es importante el cómo comunicar la actividad humana y por ende asumir o asumimos que los estudiantes deben aprender mediante matematización, organizando y reorganizando la realidad. Y ya que expresamos que puede existir una manera matemática de pensar, podemos asumir o podemos tomar en cuenta una de las propuestas de interacciones de intervención didáctica alternativa. Esta propuesta descansa en una tríada. Esta tríada está compuesta por el aula extendida, el conocimiento en uso y la sociedad del conocimiento. El aula extendida es una desescolarización del saber, es decir, nos tenemos que adentrar en la realidad de esa persona para ver cómo aprende, es decir, la entrada y la salida del saber, el funcionamiento del saber y la normativa del saber en relación a la teoría y a su entorno. En cuanto al conocimiento en uso, es cuando alguien le da uso a lo que se ha aprendido en el aula, pero de distinta manera, es decir, dándole un nuevo significado a lo que no se puede aprender en un aula. Con respecto a la sociedad del conocimiento, nos desarrollamos en una sociedad. Esta sociedad está impulsada por ciudadanos. Es por ello que necesitamos formar estudiantes participativos, reflexivos y críticos. De acá, la socioepistemología nace a partir de la intención de dar una explicación de lo que es la realidad en que se vive, con el propósito de transformarla. También esta teoría se destaca por explicar a detalle la construcción del conocimiento matemático a través de la interacción social que envuelve a cada individuo y mediante los principios hacer una relación entre la mente, saber y culto, y así poder implementarlos en el día a día y poder afrontar cada una de las situaciones que se le pueda presentar.